entonces, ¿qué quiere? El divorcio. En 2021 hubo más de 90.000 rupturas matrimoniales. Es un proceso que afecta de lleno a los hijos. La inmensa mayoría de los chicos, de los hijos, acaban por adaptarse al divorcio y llevan una vida adulta completamente normal. Ahora, si el divorcio ha sido complicado y ha sido conflictivo, las cosas cambian, ¿no? Hay una relación entre problemas de salud mental, fracaso escolar, relaciones sexuales de riesgo, incluso relaciones sexuales precoces, consumo de sustancias tóxicas. Existe una relación. El problema llega cuando en las separaciones conflictivas los padres tratan de poner a los hijos de su parte. Si le meten en el conflicto entre los adultos, si lo utilizan, si le predisponen en contra del otro, tienen que saber que desde ese mismo momento la infancia de su hijo ha terminado y les hemos metido en una situación que no pueden gestionar. Solo quiero tener noticias de mis hijos. Privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. Ellos en la edad preescolar no entienden el divorcio, no entienden que sus padres lo vivan juntos, es algo que no pueden comprender, ellos no pueden gestionar. Y ahí, por ejemplo, pues el riesgo que tenemos muchas veces es que incluso ellos lleguen a culpabilizarse del divorcio de sus padres, o incluso miedos a que si de repente uno de los dos ya no está en su vida diaria, pues pueden llegar incluso a tener miedo al abandono. Por eso es tan importante que los dos padres les expliquen conjuntamente y de buenas maneras a los niños por qué se divorcian. Los niños ya que son un poco mayores, por ejemplo en edad ya escolar, sobre todo entre los 8 y los 12 años, lo pueden comprender un poco más, pero no terminan de comprenderlo del todo. Y aquí el problema fundamental que tenemos es que los niños pueden empezar a culpabilizar a uno de los dos progenitores del divorcio. Ellos buscan explicaciones, buscan responsables y le pueden culpabilizar a uno de los dos. E incluso le pueden llegar a rechazar. Hay quienes no saben gestionar la separación y llegan a quitarle la vida a sus hijos. Son casos extremos, pero existen. Para llegar a ser capaz de matar a tu hijo, decir ya lo que hay es un componente de odio absoluto, en donde antes de que se le quede el otro yo le mato, pero ojo, no pensemos que esa persona tiene un trastorno mental. No tiene por qué tener un trastorno mental. Lo que pasa es que cuando se produce una situación tan extrema, tan grave como esta, nos resulta difícil comprender, ¿no? Y la respuesta a veces más ocurrida es pensar que estaba loco, que no estaba bien de la cabeza. No, esto no suele ser así. Puede haber algún problema de personalidad, pero la persona que lo hace sabe perfectamente lo que está haciendo. Es la otra cara de las separaciones, es la violencia vicaria. ¿Y se puede prevenir, Laura? Bueno, ahora hay una serie de campañas para prevenir esto. ¿Se puede detectar? ¿Se puede ver que un padre puede llegar, cuando hablo de padre y de madre, un progenitor, sí, puede hacer daño a sus hijos? No, porque el cuidado de los hijos y que un padre sea... El cuidado de los hijos no previene de que se cometa un filicidio, porque es distinto completamente. Entonces vemos que madres muy amorosas, que cuidan muchísimo a sus hijos, que se preocupan por ellos, en un determinado momento cometen un acto de este tipo, que afortunadamente no son muy frecuentes, pero son terribles cuando pasan, y efectivamente es más frecuente que los cometan las mujeres que no los hombres. ¿Por qué? Pues no se sabe bien por qué las mujeres tienden a tener más este tipo de violencia. Hay diferentes tipos de filicidio. Hay uno que es por altruismo, se llama por altruismo, en psiquiatría y psicología le llamamos así, y es que la madre está sufriendo mucho y está pensando en suicidarse, por ejemplo, pero no se atreve a dejar a sus hijos solos. Cree que lo siente como una prolongación de ella misma y entonces los asesina y luego se suicida a ella. Otras veces es porque por una situación delirante la madre cree que el hijo está sufriendo o es cierto que está sufriendo muchísimo y entonces le quita la vida. Y este tipo de filicidios se llaman por altruismo. Y otras veces... Normalmente los cometen las mujeres. Tienen una unión muy grande con los hijos, ellas están sufriendo y el hijo es como parte de ellas. Ellas se van a suicidar, pero también le quitan la vida al hijo. Y otras veces está el filicidio por venganza, también hay que decirlo. Sí, ahí es igual de frecuente entre hombres y entre mujeres. Para hacer daño al padre. Para hacer daño al padre. O por hacerle daño a la madre. ¿Y los hombres por qué matan a sus hijos? Pues la mayor parte de veces, no, hay otro tipo de filicidio que llamamos accidental.
a veces el hombre lo que está es provocando malos tratos, está utilizando malos tratos con los hijos, hay violencia en la familia, es una persona violenta, y entonces en estas acciones de violencia, pues en un determinado momento se produce un accidente y el hijo y muere el hijo. Hay una muerte que se resalta mucho, que es la muerte por sacudida, de coger a un niño pequeño y sacudirle, y esto puede llegar a, si es una sacudida muy fuerte, puede llegar a por accidente, matarle, ¿no? y por voluntad de hacerlo. También, pero los hombres tienen otra relación diferente y su forma de manifestar la violencia o este tipo de actos es algo diferente a las mujeres. María. Sí, yo no doy crédito a lo que estoy oyendo, perdóname, de verdad. Vamos a ver, quienes dan los datos, los únicos que pueden dar los datos precisos de lo que está pasando en relación con las muertes de hijos e hijas menores son los tribunales o la Fiscalía General del Estado, ni el Ministerio del Interior, ni la opinión de que nosotros tengamos, que a mí me parece que los filicidios los hacen. No, son datos objetivos y claros. Ha sido la violencia vicaria la que desgraciadamente ha llevado a que España tuviera que corregir sus normas, tuviera que corregir sus leyes para intentar evitar en lo posible estos tipos de situación de violencia. Y me da la sensación de que estamos volviendo otra vez a aquellos tiempos en los que en los años 2003, 2004 teníamos que convencer a la gente de que a las mujeres las estaba matando la violencia de género. Esas cifras de las que se está hablando sin saber de dónde ni cómo vienen, yo de verdad que os invito a todos, Ana, las dos contertulias que están ahí, vean ustedes las cifras que están en la página web oficial del Poder Judicial y en la página web oficial de fiscal.es, que son las que son. Y las que son efectivamente esta. Ahora, lo que yo creo, y fuera de dejar claro que yo evidentemente no puedo compartir ninguna de las cosas que se han dicho, porque no es la realidad que yo he visto en los tribunales de justicia, ni la que comprobamos cada día en los miles de informes que realizamos desde el Consejo General del Poder Judicial. Dejando claro esto, lo que yo creo que el tema que yo creo que nos debía ocupar a todos es el de tratar de evitar este tipo de cosas, buscando los factores de riesgo que claro que se pueden encontrar, se han encontrado en otras materias. Lo que hay que hacer es ponerse a ellos. Tenemos una ley de protección de la infancia, de la violencia, desde junio del año 2021. Desarrollémosla y pongámonos manos a la obra entre todos, en vez de dedicarnos a pelear a ver si matan más los padres o las madres, porque la realidad es tozuda y está ahí. Y los accidentes, esos del zarandeo, los hemos visto todos en madres y en padres, efectivamente. Eso sí que los hemos vivido y los hemos visto y los hemos enjuiciado en los tribunales. De lo que estamos hablando es de violencia. En el caso de hijos e hijas menores, en casos como, no sé, a mí se me ocurre que hablar de accidente, cuando hablábamos de Bretón, del señor de Canarias, cuando hablamos de aquellos casos tan terribles que nos han puesto a todos los pelos de punta, a mí me parece que es algo que a mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda llegar a esa conclusión después de examinar los casos que hemos estado viendo en estos últimos años permanentemente. Ahora os pido precisamente eso, a lo que apuntas, María, a propuestas para evitar que algo así vuelva a ocurrir, porque está creciendo el número de muertes, está creciendo el número de secuestros, y acabamos de ver las cifras, sea cuales sean, una ya son demasiadas. Laura me ha pedido la palabra y después te la doy a ti, a Bárbara, por si quieres contestar. Levantabas la mano, no sé si querías precisar lo que le quería algo. decir que los datos que yo manejo son la evidencia científica. Entonces hay un montón de publicaciones sobre el filicidio y todas estas publicaciones desde hace muchísimos años lo que indican es que el filicidio se produce más en madres que en padres, y esta es la evidencia que yo tengo, la evidencia científica. Bueno, insisto en que Pero con una sola muerte es que, ya claro, me parece una barbaridad. Quiero decir que porque lo dice la doctrina dice muchas cosas.
Y las opiniones científicas pueden ser muchas y muy variadas, y las hay para todos los gustos. La realidad es la que tenemos que examinar, y de ahí es de la que tenemos que sacar las experiencias. Bárbara. Sí, bueno, ha dicho María que le parece increíble hablar de accidentes en el caso de José Bretón o el señor este de Canarias que mató a sus 2 hijas. A mí también me parece, yo no estoy de acuerdo con que la mayoría sean por accidentes. A mí me parece también yo no he dicho que fuera la mayoría. Algunos. No he dicho que fuera la por mayoría. ejemplo, claro, pero como lo ha llevado al caso de, que evidentemente no es un accidente, ni en el caso de Bretón, ni en el caso de Canarias, a mí también me parece una aberración calificarlo como accidente, por supuestísimo. Ni en el caso de Bretón ni en el caso de Canarias ha sido un accidente, pero tampoco lo ha sido en el caso de Ana Julia, en el caso de Rosario Porto, en el caso de la madre de Yaisa, en el caso de la madre de Sergio, todos recientes, en el caso, por supuesto, de la madre de Olivia. Tampoco ha sido un accidente. Y tú has hablado de filicidios por accidente o filicidios por cualquier patología mental. También hay filicidios por venganza y por maldad. Filicidios de hombres por maldad, filicidios de mujeres por maldad. Por ejemplo, la madre de Olivia, ya que hemos partido de la desgraciada muerte de Olivia, la madre de Olivia ha estado 2 días en el hospital. En el hospital ha dicho que antes de dársela a este señor la mataba. No la han metido en un psiquiátrico que se estuvo barajando, la han metido directamente en prisión provisional. A falta de hacerle más informes psicológicos, la jueza estimó que no tenía ningún trastorno mental que hiciese que ella no sabía lo que estaba haciendo, es decir, que perdiese el contacto con la realidad en ningún momento, que es la única manera de que tengas algún tipo de eximente completa o incompleta, el perder el contacto con la realidad. No, esta señora tampoco tiene un historial patológico de haber ido al psicólogo ni al psiquiatra, igual que no lo tenía, por ejemplo, Ana Julia, aunque no mató a su hijo, mató al hijo de su pareja, pero también estamos hablando de una madrastra que mató también por un móvil utilitarista, porque ella necesitaba para sus deseos matar al pequeño Gabriel. Que hay muchísimos hombres que matan a sus hijos, sí, también hay muchísimas mujeres. Y decía María que le llama la atención que parece que estamos volviendo a tiempos pasados a la hora de tener que justificar que hay mujeres muertas. No, a mí me parece que se ha dado la vuelta tanto a la tortilla que ahora tenemos que explicar que por supuesto que hay mujeres muertas y que por supuesto que hay mujeres maltratadas y cuyos maltratadores deben de sufrir las consecuencias legales, por supuestísimo, y que tenemos que luchar para que no haya violencia de género y para que los señores no maten a sus hijos, por supuestísimo, pero también tenemos que luchar para decir y para asumir ya que también hay mujeres que matan a sus hijos y que también hay mujeres que interponen denuncias falsas para ventilar divorcios en los juzgados de lo penal. Y ya de paso, como hemos hablado también de la estadística del Consejo del Poder Judicial, María, que es una magnífica juez de la Audiencia Nacional, sabrá que en muchísimas ocasiones, aunque estos temas no se lleven en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de lo penal y audiencias provinciales, también sabrá que muchísimas veces hay absoluciones de hombres o archivos donde la Fiscalía, como es un órgano jerárquico y tiene que preguntar arriba, no deduce testimonio contra la mentirosa, y hay archivos y hay absoluciones por falta de pruebas cuyas cifras no se reflejan en las estadísticas de denuncias falsas del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es así, María. nos guste o no nos guste. María. Respecto de... Sí, yo ahora estoy en la Audiencia Nacional, pero te quiero recordar que he estado 14 años en la Audiencia Provincial de Madrid, resolviendo recursos de apelación de toda la Comunidad de Madrid y enjuiciando muchos asuntos. He visto miles y miles y miles de casos, con lo cual sé de lo que hablo, te quiero decir. Sí, vamos a coincidir tú y yo en que efectivamente hay que valorar y hay que buscar las soluciones, que es en lo que debíamos estar ahora concentrados en este debate, no en pelear si matan más los padres o matan más las madres, sino en acabar con los riesgos que tienen los hijos cuando hay situaciones de conflicto en los que madre o padre pueden instrumentalizarlos. Y yo sí que creo que frente a lo que decía la psicóloga, hay actuaciones que se pueden llevar a cabo. En el caso de la violencia vicaria, de los maltratos en el ámbito de la violencia de género,
se pusieron en marcha una serie de actuaciones en los que probablemente se haya ido más allá de lo que la razón te llevaba a estimar como correcto. De hecho, las últimas reformas, quiero recordar que hay alguna juez que ha interpuesto cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, a la reforma del artículo 94, porque ahora, que por eso yo creo que el Tribunal Superior María, de Justicia precísanos qué es el artículo 94, que vosotras estáis entre togas todos los días, pero los que somos... Y otros relacionados con él, fue reformado por esta ley que antes he hablado de la protección de la infancia y la adolescencia, que lo que hace es que cuando hay una situación de violencia de género, que por eso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo ha sacado a colación y no por maldad, cuando hay esa situación de violencia de género, la custodia no se puede otorgar a la persona que esté implicada en un proceso de violencia de género ni esté condenado por violencia de género. Salvo la excepción, que ahí es donde tiene que entrar el juez a justificar y a garantizar que el interés superior del menor en el caso concreto permita cambiar el régimen de custodia o incluso el régimen de visitas, que se suspende de manera prácticamente automática cuando existe una de estas situaciones. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Yo creo que lo mismo que hemos llegado a esta conclusión, podemos trabajar en buscar la protección del menor en las situaciones de conflicto paternofiliales en general. Y si hemos trabajado en el ámbito en el contexto de la violencia de género, también podemos hacerlo en el de la violencia doméstica. ¿Cómo protegemos a los menores? ¿Cómo detectamos que están en una situación de riesgo tan grave? ¿Cómo los protegemos? Pues del mismo modo que hemos hecho con las situaciones de violencia de género, a mí me parece que cuando hay una situación de violencia doméstica, tenemos que volver a establecer los mismos protocolos que se establecen en el ámbito de la violencia de género, en el que una unidad de valoración forense integral, en el que personal especializado atiende a las víctimas de estos delitos, también en el ámbito de la violencia doméstica, cuando haya ese tipo de denuncias y haya menores implicados, el Ministerio Fiscal, que tiene la obligación de velar por el interés superior del menor, y desde luego el juez también, lo que tienen que hacer es aplicar esos protocolos, pero para eso hay que legislar también. Claro, eso no lo puede hacer el juez más que en casos absolutamente excepcionales como este de Segovia, en el que desgraciadamente hemos visto que ha llegado tarde. Y cómo no sentirse igualmente afectado, igualmente conmovido por la situación que debe estar pasando este señor, que es paisano mío, además. O sea, que cualquier muerte, y en este caso, en estas circunstancias, es dolorosísima para cualquiera. La muerte de un niño es terrible. A ver, Laura, por alusiones, voy a precisar que es psiquiatra, médico psiquiatra, Laura, y Bárbara. Sí, no, quería precisar que sí, que me parece que efectivamente que hay que abrir protocolos igual que se han abierto para la violencia de género, pero en el caso del asesinato de niños, no siempre el asesinato se produce en un ámbito de violencia, sino que a veces los asesinatos se producen en otros ámbitos. Por ejemplo, estábamos diciendo que las mujeres parece que tienen un índice mayor de asesinatos que los hombres, pero es en una edad muy temprana, sobre todo hasta el año. Y estos asesinatos tienen que ver pues, con hijos no deseados, con problemas de integración social, con pobreza, con muchísimas cosas. Y a lo mejor no hay ninguna violencia más que hay una serie de necesidades y una serie de problemas gravísimos por los que una mujer pues, comete este tipo de actos. Dices que es difícil prevenir porque es difícil de detectar esa situación de riesgo. A veces es muy difícil de detectar y, por ejemplo, pues cuando es por motivos altruistas, pues también muy difícil. Es más fácil cuando hay violencia o cuando se produce una alteración mental que realmente se nota, pues un delirio, una psicosis. Esto es muy fácil de poder detectar, pero hay casos de filicidio que no son tan fáciles de detectar que van a ocurrir, porque como ya he dicho, el que una madre o un padre cuide mucho de sus hijos y sea en principio buen padre o buena madre, no evita que en un determinado momento pueda cometer un tipo de actos así. Así Bárbara, que no es tan fácil.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con María en el hecho de que en cuanto a las medidas hay que incidir tanto en la violencia de género como en la violencia doméstica. La violencia de género es la cometida contra la mujer por el hecho de ser mujer, la violencia doméstica es la cometida en el ámbito de la familia, puede ser cometida por una mujer, por un hombre, etcétera. Bien, pero desde que la ley, desde mi punto de vista absolutamente electoralista, de protección de la infancia del año pasado, del 21, ya en su exposición de motivos, cuando habla de las diferentes violencias y nombra unas cuantas violencias y tal, habla de la violencia de género, sin hablar de la violencia doméstica, pues ya empezamos mal. Yo creo, además, que entre todas esas medidas, porque en relación a la violencia de género creo que hay medidas y protocolos como para que, si se cumplen, podamos evitar muchas muertes a manos de varones. Lo que ya no creo que haya tanto son medidas para evitar los, los maltratos o los asesinatos cometidos a manos de mujeres. Porque desde el momento en el que a la mujer se nos lleva inoculando ya bastante tiempo el hecho de que nuestros deseos están por encima de la ley, nos están dando vía libre para sentirnos quizá más apoyadas o más libres a la hora de, por ejemplo, secuestrar a nuestros hijos, porque sabemos que la ministra de Desigualdad va a decir: Juana está en mi casa. Y si mientras la ministra de Desigualdad y toda la tropa dicen Juana está en mi casa, ¿qué poder tiene un juez luego para, en fin, bueno, sí, han condenado a Juana Rivas, por ponerte un ejemplo, efectivamente, pero se ha cambiado el bien jurídico en el Supremo, de 2 bienes jurídicos referentes a 2 niños, protección del menor, en el Supremo, en fin, se ha valorado que solo había un bien jurídico, la familia, pero es que luego además el propio gobierno pide el indulto. Entonces, si se nos inocula a la mujer que, oye, que nuestros deseos están por encima de la ley, pues hombre, algo malo estamos haciendo. Se me acaba el tiempo, María. Te doy la palabra por última vez y ya terminamos con este tema, y por las cuestiones que estáis planteando estaría 3 horas más, o sea que prometo invitaros otro día y si queréis estaremos aquí las 3 tranquilamente. María. Sí, cuando quieras. No, yo lo único, yo dejaría al lado el tema político y me centraría en lo que es mi cometido, que es el tema judicial, que es el tema de la legislación. Y a mí me parece que del mismo modo que hemos conseguido trabajar en buscar una legislación protectora de las víctimas de la violencia de género, se puede trabajar en el mismo ámbito trabajando con ahínco. Lo que pasa que sí que es verdad que realmente el ámbito de la violencia doméstica está mucho más desprotegido, y en eso yo tengo que darle la razón a mi contertulia, porque efectivamente es así, pero nosotros lo hemos denunciado también muchas veces. Hay que avanzar en la protección de las personas más vulnerables y buscar esos factores que nos van a llevar a la detección temprana y, por tanto, a prevenir los riesgos en los que muchas personas se encuentran, sobre todo los niños y las niñas, en ese ámbito familiar que es el objetivo, el ámbito de la violencia doméstica. Pues gracias, María, por acompañarnos. Espero verte muy pronto en persona. Gracias, Bárbara, Laura. Gracias. Muy interesante todo lo que nos habéis contado esta noche. Un placer teneros aquí.